el bautismo debe de ser solamente en el nombre de Jesús, lo cual no es cierto. Y es lo primero que te preguntan y de lo único que te hablan. Si sabemos que Dios dice en el Evangelio de Mateo 28:19: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos de espiritualidad. Este video que acaban ustedes de escuchar es una problemática general en casi todas las religiones. Podrá haber un sinfín de testimonios, de citas bíblicas y de comentarios teologales, y sin embargo, la solución es muy sencilla. Se los voy a contar como lo hacía Jesús, con un ejemplo, con una metáfora, parábola o como deseen ustedes llamarle. Hace algunos años tenía yo un vecino. Éramos muy jóvenes en ese entonces. Yo contaba con 23 años y él con 28. Nuestras casas estaban contiguas, por lo que él, de manera muy frecuente, veía que yo leía la Biblia. Adicional a esto, él y su esposa eran amigos de la familia. Un buen día, llega a mi casa, llega un poco confuso, abrumado y comentando que tenía un pequeño conflicto con una tía y con su papá. El tema principal es que él estaba yendo a pláticas con testigos de Jehová, la nueva religión de la tía y de su papá. Él me comentó que originalmente ellos eran católicos. Por situaciones que no vamos a comentar aquí ni entrar en detalles, se volvieron evangélicos. Y en ese momento su papá ya era testigo de Jehová, su mamá seguía siendo evangélica y obviamente su tía era quien asesoraba teológicamente o espiritualmente o como quieran llamarle, tanto al padre como a mi amigo. Por azares del destino, él se llamaba Dimas. Recuerdo bastante a mi amigo, recuerdo su gran angustia, y al preguntarle cuál era la problemática, simplemente me dijo: el problema radica en que mi papá y mi tía quieren que yo me bautice por los testigos de Jehová. Él, sin tener alguna justificación o alguna base, simplemente dijo: no me voy a bautizar. Entonces yo muy acertadamente le dije: oye, eres mayor que yo, ¿cómo deseas que yo te asesore? Me respondió: bueno, es que yo he visto que lees bastante la Biblia. Quizás tú tengas la respuesta que yo necesito para dársela a mi tía y a mi papá. Enseguida le hago una pregunta: ¿tú ya eres bautizado? Me dice que ya había sido bautizado cuando era católico. Y entonces yo enseguida le respondo: la tenemos fácil, Dimas. La Biblia, en el Nuevo Testamento, específicamente en Mateo 28:19, Jesús ordena a sus discípulos a ir por el mundo bautizando a la gente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jamás dice que debes de bautizar en nombre de cristianos, en nombre de católicos, en nombre de mormones o en nombre de testigos de Jehová. La cita de Jesús es muy específica y es universal. Simplemente dice: bauticen en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, tú ya estás bautizado y no necesitas un nuevo bautismo. Y entonces sale otra problemática. Me dice: oye, es que ellos dicen que mi bautismo fue de bebé, sin consentimiento propio. Dicen que me debo de bautizar de grande, ya como Jesús a los 30 años. Y en tema de broma, todavía le comento: pues diles que se esperen, aún no tienes 30, tienes simplemente 28, tienes 2 años para decidirlo. Y vuelve otra cosa, que siendo él mayor de edad, sin problema podía bautizarse, pero simplemente él no quería, porque él decía que ya estaba bautizado. A lo que le digo: también la tienes fácil, Dimas. Se quedó con un semblante de incógnita y me dice: ¿por qué? Y le digo: porque el bautismo es una consagración al Señor, a Dios. Los judíos consagran a Dios a todos sus varones a los 8 días de nacidos. En efecto, les hacen la circuncisión, y es una práctica anterior a Jesús y que igualmente se realiza con bebés que no tienen todavía una conciencia formada, pero sin embargo tú ya los estás consagrando a Dios. Luego entonces la circuncisión puede equipararse al bautismo, y una circuncisión temprana
mientras la persona aún es bebé, es equiparable a un bautismo como lo hace la Iglesia Católica. Y no digo que la Iglesia Católica esté bien, simplemente estoy comentando que el bautizo se hace en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y que si tú ya fuiste bautizado alguna vez en la iglesia que fuere, no necesitas volver a bautizarte, simplemente necesitas reconocer a Dios como tu Salvador, como el Dios verdadero del que tanto habló Jesús. Saludos.